Este sonido tan característico es el que precede a un programa de radio, y hoy aquí, en Historia de la Radio, traemos la radio y su lenguaje radiofónico durante la Guerra Civil. Para poder hablar de este estilo radiofónico durante la Guerra Civil, así como de sus principales figuras, primero es importante saber cómo estaba la radio antes de este conflicto. La radio llega a España en los años 20. Las primeras emisiones regulares comenzaron en 1924 con Radio Barcelona. Pronto surgieron más emisoras: Madrid, Sevilla, Valencia o Bilbao. En ese momento, la radio era completamente elitista y se escuchaba en cafés, ateneos y sociedades recreativas. La programación variaba entre teatro radiofónico, boletines informativos básicos, charlas culturales y divulgativas. Durante la Segunda República se produjo una mayor organización del espectro radiofónico y ya se empezó a ver tensiones por el conflicto político. Hablando ya de la radio, en la propia Guerra Civil, el estilo radiofónico, tanto en el bando republicano como el sublevado, emplearon un estilo muy marcado, diseñado para emocionar, persuadir y movilizar. La retórica radiofónica de guerra buscaba elevar el conflicto a una misión histórica, y sus principales rasgos fueron la exaltación histórica, donde se presentaba a los combatientes como héroes, defensores de la patria, guardianes de la libertad, cruzadas o milicianos del pueblo. Y el enemigo era descrito con términos absolutistas como hordas, invasores, traidores, fascistas o rojos, según el bando. El relato además se construía como bien versus mal, luz frente a oscuridad, y esto generaba una claridad emocional y reforzaba la idea de que la victoria era inevitable y necesaria. Esta retórica promovía resistencia, entrega y disciplina. Se glorificaba el sacrificio personal como contribución al destino nacional o a la revolución. También abundaban en cuanto al lenguaje las metáforas bélicas y referencias a la historia nacional. Se usaba un tono solemne con frases largas, ritmo marcado y voz grave, o tono popular movilizador en emisoras republicanas. En cuanto a la adaptación del lenguaje radiofónico al contexto bélico, destacaban los discursos radiofónicos tanto de líderes políticos como de propagandistas, que se diseñaban para mantener la moral en momentos de crisis, explicar la línea ideológica del bando propio o justificar decisiones militares, como por ejemplo en el bando republicano, que se presentaban discursos movilizadores de tono popular dirigidos al pueblo trabajador. En cambio, en el bando sublevado se presentaban discursos más ceremoniales y militaristas, apelando a valores tradicionales. Estos discursos eran cuidadosamente construidos, repeticiones para enfatizar, construcciones paralelas e interpelaciones directas al oyente. También estaban a la orden del día los partes de guerra, que eran emisiones breves y muy controladas que actualizaban la situación militar. Su estilo se caracterizaba por un lenguaje conciso, técnico, con apariencia de objetividad, una selección estratégica de información, destacar avances propios, minimizar derrotas y un tono frío autorizado, lo que reforzaba la credibilidad. Ahora pasamos a otra de las características importantes de la radio en la Guerra Civil, que era el uso de la música patriótica. La música acompañaba y reforzaba el discurso, creando un marco emocional previo o posterior al mensaje. Marchas militares, himnos tradicionales, como Cara al Sol, himno de riego, a las barricadas, según cada bando. También se utilizaban las canciones de movilización popular, y la música tendía a ser más dramática o solemne para funerales radiofónicos u homenajes. No solo la música tuvo que adaptarse, sino también el estilo del locutor. El locutor tenía una voz firme y resonante, con un ritmo lento para dar autoridad, que era muy frecuente en el bando sublevado. La locución era más dinámica y cercana, con energía para movilizar a las masas, lo cual era más frecuente en emisoras republicanas. También destacaba el uso de silencios dramáticos, énfasis, variaciones de tono para intensificar el mensaje, y también tuvo una función propagandística global en cuanto al lenguaje radiofónico, ya que construía relatos míticos de la propia causa, deshumanizaba al enemigo mediante el lenguaje, movilizaba emocionalmente a la población, sostuvo la moral en momentos de derrota y sirvió como herramienta de control informativo. La retórica épica y patriótica, o combinada con música o partes militares, convirtió la radio en un auténtico frente simbólico del conflicto. Durante la época hubo diferentes emisoras que fueron líderes para sus respectivos bandos. Estas fueron, por parte del bando sublevado, la más destacada era la Radio Nacional de España, RNE. 'RNE, 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 '
Esta radio fue fundada en enero de 1937 en Salamanca. Su función era ser la emisora oficial del bando franquista. Se caracterizaba por un estilo muy personal, un tono institucional, solemne, militar, ya que era la voz oficial del Estado sublevado, que además empleaba un tono grave, muy controlado, casi ceremonial, y cuya prioridad era transmitir autoridad, disciplina y orden. También daba especial importancia a los partes de guerra, que se leían de forma fría y escueta. Tenían terminología técnica, frases cortas y valoraciones minimalistas. Con ello se buscaba transmitir sensación de avance constante, incluso cuando la realidad era difícil. También destaca la exaltación de valores tradicionales, como la patria, la religión, la jerarquía o el sacrificio. Se presentaba el conflicto como una cruzada, con muy fuerte carga religiosa. El mensaje que se transmitía era siempre uniforme, sin estridencias, reflejo de la maquinaria política del nuevo Estado. Además, se cuidaba de forma extrema la locución. Los locutores estaban formados para transmitir autoridad y serenidad. El ritmo solía ser lento, pausado y no había improvisación. En definitiva, un estilo oficial, disciplinado y solemne, diseñado para legitimar el nuevo poder y dar imagen de fortaleza y control. En el otro bando encontrábamos la Unión Radio, en el bando republicano. Antes de la guerra era la principal red radiofónica privada del país. Durante la guerra quedó bajo control del gobierno republicano y en cuanto a su estilo y características destacaba un tono más vivo, dinámico, más popular, más moderno y flexible que las emisoras del bando sublevado, y es que se adaptaba muy bien al ritmo urbano y cultural de Madrid. A menudo también solían mezclar propaganda con entretenimiento para tener esa cercanía. Interpelaba directamente al oyente, además empleaba el lenguaje popular, militante y combativo con cierto aire de espontaneidad, y sus mensajes solían estar dirigidos al pueblo trabajador y a los que ellos llamaban los defensores de la libertad. Los discursos utilizaban muchos discursos políticos, sí, pero había mucha variedad de formatos. También se emitían crónicas del frente, comentarios de intelectuales, programas culturales, humor político, música obrera y canciones revolucionarias, entre otros. La diversidad de contenidos daba una sensación de vitalidad y resistencia. Intelectuales y propagandistas republicanos participaban en esta radio con voz propia, y esto creaba un discurso menos uniforme, más plural y expresivo. El estilo radiofónico republicano era más moderno, emocional y movilizador que el estilo del bando sublevado, que mantenía la energía de una sociedad en resistencia con fuerte participación popular. Ambos bandos tuvieron figuras y medios radiofónicos importantes para la difusión de sus ideas. Ay, Carmelo, con los tanques y granadas. En lo que al bando republicano se refiere, destacaron en su época varios nombres, entre los que se encuentran personajes insignes de la historia de la radio, así como Dolores Ibarruri, que es la mujer que van a escuchar ahora mismo. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades. Una de las voces más emblemáticas de la radio republicana, sin duda alguna. Sus discursos, transmitidos por Radio Madrid o Unión Radio, quedaron grabados en la memoria colectiva. Famosa por sus arengas moralizadoras y emotivas, como el célebre "No pasarán", su capacidad para movilizar y mantener la moral fue enorme. Otro personaje radiofónico que queremos recordar en el día de hoy es Venceslao Carrillo. Dirigente socialista, solía intervenir en misiones republicanas. Su tono sereno y analítico lo convirtió en una gran figura influyente entre los oyentes de la izquierda. Unión Radio Madrid fue clave en la difusión de información y propaganda. Periodistas y locutores anónimos jugaron un papel crucial en mantener la cohesión del bando republicano. Seguro que conocen esta melodía. El bando nacional, como es lo suyo, contó también con figuras importantes en la radiodifusión, como Luis Antonio Bolín, es responsable de prensa y propaganda del bando nacional. No era locutor, pero fue decisivo en la organización de la comunicación radiofónica de Franco. Impulsó el uso de radios como Radio Nacional de España, fundada en 1937 en Salamanca. Y por otro lado encontramos a Agustín de Foxá.
Aunque más conocido como escritor y diplomático, también colaboró en tareas de propaganda radiofónica y escrita para el bando sublevado. Y por último, Fernando Fernández de Córdoba, cuyo discurso escucharemos más adelante. De Fernando Fernández de Córdoba podemos decir que era muy importante y debido a dos fases. Durante el conflicto, después de la guerra, en el proceso de construcción simbólica del nuevo régimen. Fue la voz oficial del bando sublevado. Fernández de Córdoba fue uno de los locutores más reconocibles del bando nacional. Su voz grave, solemne y bien modulada se convirtió en un instrumento propagandístico de primera magnitud. Cuando se funda Radio Nacional de España, en 1937, la emisora se convierte en el principal órgano propagandístico de Franco. Fernández de Córdoba también participa desde muy temprano y pronto se transforma en la voz institucional del régimen en construcción. Este es su momento histórico más conocido. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Esa frase se convirtió en un símbolo histórico, repetido en manuales, exposiciones y documentales. Su lectura marcó el cierre oficial del conflicto. Tras la guerra, Fernández de Córdoba siguió siendo una voz autorizada y reconocida en la radio oficial, pues participó en emisiones institucionales. Fue uno de los locutores más empleados para lecturas solemnes, actos militares, mensajes oficiales y conmemoraciones franquistas. Su tono se asoció de manera directa con la estética sonora del franquismo. Y aunque su legado está teñido por su vinculación al régimen, desde el punto de vista técnico, representó el modelo de locución clásica, teatral, con fuerte dicción y autoridad. Influyó en generaciones posteriores de locutores. En conclusión, la radio era un medio inmediato, emocional y con capacidad de llegar a poblaciones aisladas. Permitió además que ambos bandos controlaran la narrativa del conflicto, movilizaran a sus simpatizantes y trataran de minar la moral enemiga. Sus locutores se convirtieron en símbolos, unos de resistencia, otros de autoridad o de terror psicológico. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.